Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un resumen de biología celular y sistemática. Este resumen es para el final. Luego veremos más a detalle lo que es toda la materia en sí, pero por ahora voy a mostrarles este resumen para así van viendo de qué trata esta materia. Esta materia es una materia de primer año de veterinaria de la UNICEN. Así que bueno, paso a leerles el material. Resumen final de biología celular. Cito, célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Hay dos tipos, eucariota, de división asexual o sexual, y procariota, de división asexual. Las células animales tienen diferentes formas y tamaños que dependen de la función que desarrollan. Las células eucariotas animales poseen centriolos que forman parte del citoesqueleto, lisosomas también. La célula eucariota vegetal posee una pared celular, cloroplastos y una vacuola central. La pared celular es una capa resistente diferente a la membrana plasmática que se localiza en el exterior de la membrana plasmática de la célula vegetal. Protege el contenido de la célula y le da rigidez. Está formada por celulosa, polímeros de carbohidratos. Puede actuar como almacén de carbohidratos de la célula. La célula está compuesta por dos tipos de componentes, orgánicos e inorgánicos. Estos son agua y minerales, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La membrana celular o plasmática, más que solo el límite celular, cubierta delicada y elástica de la célula, cuya función es separar el medio interno del medio externo. Regula la entrada y salida de moléculas y ayuda a la célula a mantener un ambiente homogéneo y constante. Es esencial para la vida celular. Composición molecular de la membrana. Constituida principalmente por fosfolípidos, colesterol, glúcidos y proteínas. Los glúcidos solo se encuentran en la capa externa de la célula, es decir, en el glucocálix. El glucocálix, el ADN de la célula, es una malla de azúcares, glucoproteínas y glucolípidos que se encuentra cubriendo la superficie de las células. Su función es proteger a las células de daños mecánicos o químicos y participar en el mecanismo de adhesión entre la célula a otra. Es químicamente único para cada individuo o ser vivo, excepto en los gemelos idénticos. Por lo tanto, actúa como una etiqueta de identificación que le permite al cuerpo distinguir sus propias células sanas de tejidos trasplantados, organismos invasores y células enfermas. Los glucocálix reducen la fricción del flujo sanguíneo y sirven como barrera para evitar la pérdida de líquido a través del vaso sanguíneo. En caso de inflamación, el glucocálix se desarma para permitir la salida de leucocitos. Fosfolípidos. La forma de la cola de los fosfolípidos depende de si el ácido graso es saturado, forma recta, o insaturado, forma quebrada. La viscosidad de la membrana depende del largo de las cadenas hidrocarbonadas, cola de los fosfolípidos, y de si éstas son saturadas o insaturadas. Los fosfolípidos son anfipáticos, es decir, poseen una parte polar, cabeza, y otra parte no polar, cola. Las moléculas de colesterol se encuentran unidas entre las colas hidrofóbicas. Un fosfolípido doble está compuesto por colina, fosfato, glicerol
y ácido graso número 1 y ácido graso número 2. O simple, colina, fosfato, glicerol, ácido graso. El enlace químico hace que la cabeza y la cola no se separen. Los fosfolípidos de cola doble forman una bicapa lipídica donde ubican sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas de fosfato apuntando al exterior. Esta bicapa es inestable y comienza a doblarse. Los fosfolípidos de cola simple se forman una asociación o empaquetamiento círculo denominado micela. Como pueden ver acá en la imagen, la bicapa es inestable y comienza a doblarse, es en la imagen 1, y el fosfolípido de cola simple forma una asociación de empaquetamiento en forma de círculo denominado micela. La membrana plasmática es asimétrica, lo que significa que los fosfolípidos externos son diferentes a los internos. Fosfolípidos externos en su mayoría son fosfatidilcolina y esfingomielina. Los fosfolípidos internos son fosfatidil-etanolamina, fosfatodil-inositol y fosfatidil-serina. Movimientos de los fosfolípidos laterales en la misma monocapa. Rotación, movimiento de flexión de las cadenas laterales. Flip-flop, flipasas que mueven los lípidos de una monocapa a otra, es decir, lo que estaba arriba pasa para abajo y lo de abajo para arriba. Funciones de la membrana. Definir los límites de la célula y limitar sus componentes. Funciones de la membrana. Definir los límites de la célula y limitar sus compartimientos. Sirve como sitio concreto donde se realizan funciones específicas. Poseen proteínas de transporte que facilitan y regulan el movimiento de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula y de sus compartimientos. Contiene los receptores necesarios para detectar señales externas, proporcionar los mecanismos para la comunicación intercelular. La fluidez. La fluidez de la membrana varía según la composición química de sus componentes. De esta forma, la mayor cantidad de enlaces insaturados de ácidos grasos hacen que la membrana sea más fluida. A una temperatura normal, el aumento de la concentración de colesterol disminuye. La fluidez de la membrana, en cambio, a bajas temperaturas La fluidez de la membrana varía según la composición química de sus componentes. De esta forma, la mayor cantidad de enlaces insaturados de ácidos grasos hacen que la membrana sea más fluida. A una temperatura normal, el aumento de la concentración del colesterol disminuye la fluidez de la membrana. En cambio, a bajas temperaturas, la fluidez disminuye y la presencia de una mayor concentración de colesterol hace que la membrana se vuelva más impermeable. Estos componentes no están estáticos, presentan distintos movimientos: rotación, traslación, flexión, pero el más importante de ellos es el movimiento de flip-flop. Se mueven del interior al exterior de la bicapa. Las proteínas de la membrana se clasifican entre integrales, que son las que atraviesan por completo la membrana y pueden formar canales para el paso de moléculas, o periféricas, que no penetran en el interior hidrófobo de la membrana. Podemos encontrar distintos tipos de proteínas. Canales son proteínas integrales que actúan como poros por los que determinadas sustancias pueden entrar o salir de la célula. Transportadoras son proteínas integrales que cambian de forma para dar paso a determinados productos.
Receptores. Son proteínas integrales que reconocen determinadas moléculas a las que se unen o fijan. Pueden identificar a una hormona, un neurotransmisor o un nutriente que sea importante para la función celular. La molécula que se une al receptor se llama ligando. Enzimas. Pueden ser integrales o periféricas y catalizan reacciones en la superficie de la membrana. Anclajes del citoesqueleto. Son proteínas periféricas que se encuentran en la capa interna y fijan a la membrana los filamentos del citoesqueleto. Marcadores de identidad de la célula. Son glicoproteínas y glicolípidos que identifican a las células provenientes de otro organismo al estar hacia el exterior. Las cadenas de carbohidratos, de glicoproteínas y de glicolípidos forman una especie de cubierta llamada glucocálix. Las proteínas son responsables de la función que cumple la membrana, mientras que su estructura depende de los lípidos. Permeabilidad de la membrana. La membrana plasmática es semipermeable y selectiva. Es un proceso por el cual la membrana permite la entrada de determinados materiales, iones, nutrientes y restringe la entrada de otros. Esta permeabilidad selectiva depende de las propiedades físico-químicas de las sustancias. Cuanto más liposoluble, más fácil atraviesa. Su tamaño debe ser pequeño para atravesar fácilmente. Deben ser no polares. Y las moléculas cargadas o iones no pueden atravesar la membrana, solo pasan a través de proteínas transportadoras. El transporte a través de la membrana puede ser pasivo, a favor del gradiente, va de mayor a menor concentración y no hay gasto de energía. Son moléculas pequeñas de dióxido de carbono, amoníaco y agua. El transporte pasivo puede ser de dos tipos: difusión simple, las sustancias atraviesan la bicapa lipídica; difusión facilitada, las moléculas necesitan proteínas transportadoras especiales. Activo, en contra del gradiente, si hay gasto de energía y se realiza a través de proteínas transportadoras. El transporte activo utiliza la energía concentrada del ATP para transportar sustancias en contra del gradiente de concentración, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que expulsa el sodio al exterior de la célula e introduce el potasio al citosol. También existen proteínas de contratransporte, pueden ser sin porte, de igual sentido, o antiporte, sentido opuesto. La bomba de sodio-potasio debe funcionar siempre, ya que hay pérdida de potasio y entrada de sodio por los poros acuosos de la membrana, y deben ser equilibrados. Esta energía potencial se aprovecha para el ingreso de otras moléculas. Se llama cambio conformacional cuando la proteína cambia para dejar entrar o salir una molécula o ion. Las bombas son proteínas transportadoras. Los canales iónicos son túneles hidrofóbicos. Canales iónicos son túneles hidrofílicos que atraviesan la membrana formados por proteínas integrales transmembranosas. La mayoría de estos canales no están abiertos permanentemente. Algunos se abren al recibir estímulos de alguno de sus extremos. Permeasas, proteínas de transporte de membrana formadas por proteínas transmembranosas multipaso. Transportan iones de un tamaño relativamente grande y moléculas polares sin carga. En el transporte en masa, la membrana se deforma, movimiento citoesqueleto, y funciona para introducir o eliminar sustancias. Cotransporte. Utiliza el gradiente de concentración de iones, sodio producido por la bomba de sodio-potasio, para transportar al interior de la célula iones como glucosa y aminoácidos. Para esto,
la glucosa y el ion sodio se unen a proteínas transportadoras. Si ambas son enviadas al interior de la célula, se dice que el transporte es sin porte, sodio-glucosa. Si viajan en direcciones opuestas, el transporte es antiporte, sodio y aminoácidos. Para introducir moléculas de mayor tamaño, lo hacen mediante vesículas. Endocitosis se produce desde el exterior hacia el interior de la célula y puede ser fagocitosis. Las vesículas encierran microorganismos y restos de células sólidos. Pinocitosis. Las vesículas permiten la ingestión de líquidos y partículas en disolución, líquidos. Y endocitosis, medida por receptores. Las moléculas se integran a un receptor que se encuentra en la membrana y este hace que la membrana se invagine introduciendo las partículas que se encuentran en el exterior. Transcitosis es la interacción entre la endocitosis y la exocitosis. Transporta masa, permite a una sustancia atravesar todo el citoplasma de la célula. Es propia de células endoteliales que constituyen los capilares sanguíneos. Exocitosis es una secreción constitutiva, es decir, que ocurre todo el tiempo, o secreción regulada, que sucede cuando una señal llega al receptor y se produce la liberación del contenido. Está mediada por calcio. Endocitosis, transcitosis, exocitosis. Ósmosis es el paso de agua por una molécula relativamente permeable. Se produce desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. Es un proceso de difusión simple, sin gasto de energía, pasivo. Y un fenómeno importante para la regulación del metabolismo celular de seres vivos. El equilibrio gradiente es cuando las concentraciones de soluto alcanzan un equilibrio gracias al agua. La presión osmótica es cuando se ejerce la presión necesaria para detener el flujo osmótico del fluido. La homeostasis inversa es cuando se aplica una presión superior a la osmótica y se invierte el flujo de agua. Podemos encontrar tres casos distintos. Medio isotónico es el medio ideal, sin movimiento, misma cantidad de agua en ambos lados. La célula mantiene su estructura y está en equilibrio. Medio hipertónico, cuando hay una mayor cantidad de soluto en la parte extracelular, el agua sale y deshidrata la célula en exceso para poder quedar en equilibrio. Se desinfla. Medio hipotónico, cuando hay mayor cantidad de soluto en el medio intracelular, el agua entra y la célula se hincha, lo que hace probable que estalle. Las clatrinas son componentes esenciales para el transporte celular. Son proteínas que se encuentran libres en el citoplasma. Se adhieren a una membrana para formar vesículas y permitir el tránsito de sustancias. Forman parte tanto del transporte de la membrana celular hacia organelas como de la organela a otra organela. Las acomporinas también son proteínas importantes en el transporte celular. Ósmosis. Estas permiten el paso del agua a través de la membrana. Transporte vectorial. ABC y SLC producen el transporte de las células epiteliales, glándulas, y células endoteliales, vasos. Superfamilia ABC. Son transportadores activos primarios unidireccionales, dependen de la hidrólisis de ATP para el bombeo activo de sus sustratos a través de la membrana, desde la cara citoplasmática hasta el líquido extracelular. Entre los más conocidos se encuentra la glicoproteína P y el transportador de cloro.
Glicoproteína P, también conocida como GPP, es unidireccional y está ampliamente distribuida. Se expresa en diferentes células expulsando de su interior toxinas y fármacos. Está formada por la fracción intracitoplasmática hidrofílica y una fracción intramembranosa lipofílica y otra fracción extracelular hidrofóbica. La cara extracelular de la célula hidrofóbica, en el centro hidrofílica y la cara citoplasmática lipofílica. Estas bombas están presentes en los intestinos enterocitosis y liberan sus toxinas en la luz intestinal. El hígado, hepatocitos, libera sus toxinas, la bilis. Los riñones, nefrona, liberan sus toxinas, la orina. Endotelios vasculares, liberan sus toxinas en la sangre. Transportador de cloro, CFRT, están ubicados en los epitelios secretorios, vías respiratorias y testículos. Su función la realiza a través del epitelio, transportándolo activamente hacia el exterior con la consecuente absorción de sodio en dirección opuesta con arrastre de agua paracelular. Los transportadores activos primarios y secundarios son simportes y antiportes, trabajando simultáneamente. Ejemplo, el sodio que libera uno lo toma el otro y así sucesivamente. El tubo digestivo, hay simportes para los aminoácidos y el sodio en los enterocitos. En los riñones también hay simportes que extraen los aminoácidos antes de que pasen a la orina. Superfamilia SLC. Son proteínas transportadoras bidireccionales acopladas a iones. Entre las transportadoras más conocidas se encuentra el transportador de serotonina y dopamina, blancos de los antidepresivos. Receptor de serotonina. La serotonina se encuentra en la neurona presináptica. La serotonina nunca sufre cambios sobre sí misma. A través de la vesícula se libera la serotonina que viaja hasta el receptor de la neurona postsináptica, quien posee fosfatidilinositol que va a realizar la acción biológica. Después, las serotoninas se van a digerir al receptor de la neurona presináptica e inhabilitan la adenilciclasa, que es la enzima que cataliza la conversión de ATP en adenosín monofosfato, AMPC, ya que el AMPC es el encargado de liberar la serotonina y detienen este proceso porque no es infinito. La adrenalina es un neurotransmisor. Llega al receptor beta adrenérgico. Esto activa la proteína G, que libera la porción alfa que se acopla y activa a la adenilatociclasa, transformando el ATP en AMPC. Se activa la cascada de fosfatasa, amplificándose rápidamente la señal. La proteína G puede clasificarse en tres tipos: GS, GI y GQ. Las tipos GS, al estimularse, activan la
adenileiklasa que produce AMPC. Las de tipo GI, al estimularse, inhiben la adenilciclasa, disminuyendo la producción de AMPC. Las de tipo GQ, al activarse, estimulan la enzima fosfolipasa C, que degrada a un lípido de la membrana, el PIP2, fosfatidil inositol fosfato 2, en IP3, inositol trisfosfato, y DA6, diacilglicerol. El de mayor importancia es el IP3, que interactúa con vesículas intracelulares liberando calcio. Especializaciones de la membrana. Membrana apical, zona libre de la célula, se encarga de la regulación de ingreso de nutrientes y agua y de la secreción regulada de la protección. Especializaciones de la membrana. Membrana apical, zona libre de la célula, se encarga de la regulación del ingreso de nutrientes y agua, de la secreción regulada y la protección. Membrana lateral, zona que limita con otra célula. Se encarga del contacto y adhesión celular y de la comunicación celular. Membrana basal, zona que limita con otro tejido. Se encarga del contacto con el sustrato celular y de la generación de gradientes iónicos. Núcleo celular y cromatina. El núcleo está presente en todas las células eucariotas, excepto de los glóbulos rojos de los mamíferos. En aves, anfibios, reptiles, peces y camélidos son nucleados. Contiene todo el ADN celular, es decir, toda la información genética. Se determina del resto de las células por una envoltura nuclear que consta de dos membranas concéntricas que se continúan con el retículo endoplasmático y a su vez está interrumpida por los poros nucleares. Las funciones principales del núcleo son almacenar y proteger la información genética en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en forma de ARN, ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes, las proteínas. En el núcleo ocurren ciertos procesos a través de los cuales llevará a cabo dichas funciones. La duplicación del ADN y su ensamblado con proteínas histonas para formar la cromatina. La transcripción de los genes a ARN y el procesamiento de estos a sus formas maduras, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma para su traducción. La regulación de la expresión genética. El núcleo está compuesto por el nucleolo, la cromatina, compuesta por ADN y proteínas, diferentes tipos de ARN, ARN mensajero, ARN transductor, ARN ribosomático, entre otros. También puede ser ARN transporte. Proteínas que intervienen en la actividad nuclear, como el ADN polimerasa, las proteínas ribosomales, las proteínas regulatorias. Estas proteínas se sintetizan en el citoplasma e ingresan al núcleo a través de los poros. Componentes dispersos en el nucleoplasma o matriz nuclear. Composición desconocida. Nucleolo. Se encuentran cercano a la membrana nuclear. Su tamaño es directamente proporcional a la actividad celular. Es una organela, ya que no tiene membrana. No es una organela, ya que no tiene membrana. Es una región específica en la que se encuentran en grandes proporciones de ADN ribosomal y proteínas. Se encuentra dividido en una zona granular donde se encuentran las subunidades ribosomáticas en proceso de formación y una zona fibrilar donde se encuentra el ARN
ribosomal y las proteínas. Función: transcripción del ADN ribosomal por la ARN polimerasa 1. Ensamblado de la telomerasa, duplica los telómeros del ADN y evita el envejecimiento celular y el procesamiento y síntesis del ARN. Los ribosomas de las células eucariotas contienen 4 diferentes moléculas de ARN: ribosómico, 28S, 18S, 5,8S y 5S. 28S, 18S y 5,8S son sintetizadas, transcriptos, en el nucleolo por el ARN polimerasa 1, mientras que el 5S se sintetiza por el ARN polimerasa 3, fuera del mismo, en una región de nucleoplasma. El procesamiento pre-ARN ribosomal requiere de la intervención de un numeroso grupo de proteínas y de ARNS localizado por el nucleolo, denominado ARNS nucleolares. Pequeños snARN, Small Nuclear ARN, los cuales al unirse a proteínas constituyen unas partículas denominadas proteínas ribonucleares pequeñas, snRNP. Las ARN ribosomales constituyen el 80% de las moléculas de ARN encontradas en una célula eucariota. El tamaño del núcleo tiene una relación directa con el número de ribosomas que está produciendo la célula. Envoltura nuclear. Está formada por proteínas llamadas láminas. Es una bicapa lipídica y se desarma al comenzar la mitosis. Al terminar la adición se vuelve a armar. Presenta dos membranas. La membrana externa, que se encuentra en contacto con el citoplasma, tiene ribosomas adheridos que sintetizan las proteínas que se vuelcan al espacio perinuclear, y la membrana interna posee proteínas integrales que se unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. Citoplasma, complejo del poro, membrana externa, membrana interna, ribosomas, lámina nuclear, espacio perinuclear y el núcleo. La lámina nuclear confiere estabilidad mecánica a la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es el derivado del sistema de endomembranas, siendo evidente al inicio de la división celular, cuando la envoltura se desorganiza y pasa a formar parte del sistema de cisternas y vesículas del retículo endoplasmático. Poro. Existen de 3.000 a 4.000 poros por núcleo. Tienen forma de cilindro hueco. Está formado por 8 columnas proteicas. En la cara nuclear convergen para formar una cesta. A lo largo del poro se ubican las nucleoporinas, que intervienen en el transporte de sustancias a través del poro. Actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten la salida de distintos ARN y sus proteínas asociadas. Poro visto desde arriba, posee un tapón, radios y envoltura nuclear. Complejo de poros nucleares, subdivisiones. Complejo de poro nuclear. Reviste a cada poro y regula la entrada y salida de partículas y macromoléculas. Pasaje a través del poro. Pueden ser pasivos, solo iones, nucleótidos y moléculas pequeñas. O pasaje con transporte activo, macromoléculas, las cuales deben inducir la dilatación del poro. Las proteínas destinadas al núcleo pueden atravesar los poros sin problemas, porque al ser sintetizadas en el citoplasma, llevan a su extremo un péptido señal que es reconocido por el extremo citoplasmático del poro. En general es una secuencia de aminoácidos llamada señal de localización nuclear, NSL, Nuclear Signal Localization.
Las proteínas de mayor tamaño requieren de una proteína transbordadora o carioporina. Estas superfamilias son proteínas que transportan al núcleo, integrada por importinas, exportinas y transportinas. Las proteínas, ni bien se sintetizan en el citoplasma, se pliegan y se unen a otras proteínas importinas o nucleoporinas, que las ayudan a llegar hasta el poro y atravesarlo. Los ARN tampoco pueden salir del núcleo por sí mismos, por lo que también tienen una secuencia de aminoácidos para reconocimiento, salen a través del poro con las proteínas denominadas señal de exploración nuclear NES. Nuclear Export Signal. Dentro del núcleo se importan las proteínas sintetizadas en el citoplasma necesarias para ensamblar los ribosomas, los factores de transcripción requeridos en la activación o inactivación de los genes, los factores de empalme necesarios en el proceso de maduración de los ribosomas, las moléculas y macromoléculas ensambladas y exportadas desde el núcleo al citoplasma, subunidades ribosomales, ARN mensajero, ARNT y factores de transcripción que son devueltos al citoplasma para ser reutilizados. Lámina nuclear es una bicapa lipídica en donde algunas proteínas laminares se anclan en proteínas transmembranosas. Es una estructura reticular de filamentos proteicos, FI, y establece la forma del núcleo, que generalmente es esférico, le da rigidez a la envoltura nuclear y se desarma al comenzar la mitosis y se vuelve a armar al terminar la división. Cromosomas y cromatinas. El núcleo contiene los cromosomas de la célula. Cada cromosoma consiste en una molécula única de ADN con una cantidad equivalente de proteínas. El ADN, con sus proteínas asociadas, se denomina cromatina. Cromatina, ADN más proteínas. Una molécula de ADN puede tener entre 50 y 250 millones de pares de bases, dependiendo del cromosoma del que se trate. Dentro de esa secuencia larga de pares de bases se encuentran los genes. Las proteínas que componen la cromatina son histonas y no histónicas. Las histonas son proteínas básicas ricas en residuos de arginina y lisina que están cargados positivamente. Por esta razón, se unen estrechamente a los grupos fosfato cargados negativamente del ADN. Un nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina. Es la forma de organización del ADN plegado por histonas. Cada uno de estos está formado por un complejo de 8 histonas y una hebra de ADN. El empaquetamiento del ADN en forma de cromatina no solamente le permite entrar dentro de los límites del núcleo, sino también lo protege del ataque de las nucleasas. Niveles de organización de la cromatina. Se pueden distinguir dos tipos de cromatina, la eurocromatina o la cromatina laxa, de localización central menos condensada, y la heterocromatina o cromatina densa, en la periferia al núcleo. Representa aproximadamente el 10% del total de la cromatina y es considerada transcripcionalmente inactiva, más compactada. Heterocromatina, eurocromatina. La eurocromatina se puede encontrar en al menos dos estados. Eurocromatina accesible representa alrededor del 10% donde se encuentran los genes que se están transcribiendo. Eurocromatina poco accesible, más condensada, menos que la heterocromatina, donde están los genes que la célula no está transcribiendo en este momento, pero que se transcriben normalmente. La heterocromatina puede ser de dos tipos diferentes: constitutiva, idéntica para todas las células del organismo, carece de información genética e incluye a los telómeros y centrómeros del cromosoma que no presentan su ADN, es estable y conserva sus propiedades heterocromáticas durante todas las etapas del desarrollo y en todos los tejidos, no convertible en eurocromatina.
La heterocromatina constitutiva contiene el ADN satélite, formado por un gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. Estas secuencias son capaces de plegarse sobre sí mismas y pueden tener un papel importante en la compactación de la heterocromatina constitutiva. Facultativa, diferente de los dos distintos tipos celulares. Facultativa, diferente en los distintos tipos celulares. Contiene información sobre todos aquellos genes que no se expresan o que pueden expresarse en algún momento. Incluye al ADN satélite y al corpúsculo de Barr. Cuando en los mamíferos se condensa uno de los cromosomas X de la hembra, siendo por la inactivación de los genes que en él se encuentran, convertible en neurocromatina. La heterocromatina facultativa es reversible, es decir, que la capacidad de revertir su estado heterocromatínico, depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Niveles de condensación de la cromatina. El máximo grado de condensación de la cromatina se alcanza en la metafase de la mitosis. Para poder realizar esto, la célula debe compactar las hebras del ADN dentro del núcleo de manera organizada y secuencial. Nivel 1, doble hélice de ADN. Nivel 2, cuenta de collar, nucleosomas, ADN más histonas. Nivel 3, nucleosomas enrollados. Nivel 4, cromatina durante la interfase con centrómeros extendida. Nivel 5, cromatina condensada durante la prófase, 2 copias del ADN están presentes. Nivel 6, cromosoma durante la metafase. Doble hélice de ADN, forma de cuenta de collar de la cromatina, fibra de nucleosomas empaquetados, dominios de bucles, espirales condensados, cromosoma en metafase. Cromosoma eucariota. Cada cromosoma contiene en una molécula simple de ADN de alrededor de 10 millones de pares de nucleótidos. Las moléculas de ADN en el cromosoma eucariota es lineal, por lo tanto posee dos extremos que son denominados telómeros, ADN no codificante. Las moléculas de ADN de un cromosoma típico contienen un conjunto lineal de genes que codifican para ARN y proteínas ininterrumpidos por muchas secuencias de ADN no codificante, ADN satélite y de los telómeros. Los cromosomas se mantienen unidos por el centrómero. Un cromosoma duplicado posee 2 cromátidas. Cada una de las cromátidas es una molécula de ADN. Ambas son idénticas entre sí, por lo que también se las llama cromátidas hermanas. El cinetocoro es una estructura proteica discoidal que forma parte del centrómero y ayuda a separar las cromátidas hermanas. La posición del centrómero determina el largo de los brazos del cromosoma. En base a esto, se pueden clasificar en metacéntricos, brazos iguales, submetacéntricos, un par de brazos más cortos que otro, acrocéntricos, uno de los brazos es casi inexistente, y telocéntricos, un par de brazos es casi inexistente. Cromátides, telómeros, brazos cortos, cinetocoro, bandas, brazo largo, construcción secundaria, satélite. Centrómero: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. Todas las especies tienen un número característico de pares de cromosomas homólogos llamados número diploide, 2n. El hombre tiene 23 pares de cromosomas homólogos, 2n igual a 23, es decir, 2 por 23, es decir, 46 cromosomas. El cariotipo es una presentación gráfica o fotográfica de los cromosomas presentes en el núcleo de una sola célula somática de un individuo.
Cada miembro del par de cromosomas homólogos proviene de cada una de las paredes del individuo cuyas células examinamos. La totalidad de la información genética contenida en el ADN La totalidad de la información genética contenida en las moléculas de ADN se denomina genoma. Las proteínas histonas son las responsables del primer grado de plegamiento del ADN, el nucleosoma. Las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos diferentes, por lo que necesitan un código capaz de cifrar al menos 20 codones diferentes, lo que es más que suficiente con las 4 bases nitrogenadas de ADN. Las SAR, Scaffold Associated Regions, son regiones de varios cientos de pares de bases ricas en residuos de adenina y timina, abundantes en la heterocromatina. Teoría de la endosimbiosis. Postula que los cloroplastos y las mitocondrias habrían tenido un origen en organismos procariotas que después de ser englobados por otros microorganismos habrían establecido una relación endosimbiótica con este. Prueba a favor de la teoría: el tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN bacteriano circular cerrado covalentemente, al igual que las procariotas. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de fagocitosis, y se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. La síntesis proteica en mitocondrias y cloroplastos es autónoma. Prueba en contra de esta teoría: contienen intrones, característica exclusiva del ADN eucariótico. Ni las mitocondrias ni los cloroplastos pueden sobrevivir fuera de la célula. La célula no puede sobrevivir sin estos órganos. Bueno, esto es todo por ahora.